habíamos visto cinemática, conceptos generales, si ustedes recuerdan, así recapitulando un poquito lo que hemos visto, conceptos generales de cinemática, lo vimos desde la perspectiva más general, que es la de vectores, ¿ya? Después fuimos particularizando a una dimensión. Vean que hasta ahora todos los problemas que hemos hecho han sido de una dimensión, ¿ya? Para poder explicar más o menos cada concepto clave apropiadamente. Luego vimos aceleración constante y de la aceleración constante sacamos varios casos. Movimiento horizontal, movimiento con velocidad constante y movimiento vertical, que es caída libre en este caso. Entonces vamos a retomar la premisa original en la cual estábamos viendo en más de una dimensión. Y ahora vamos a ver cinemática en 2 dimensiones. Para esto, para ver los casos más generales de cinemática en 2 dimensiones, que van a ver que simplemente es no más que eso, una generalización de lo que hemos visto en una dimensión, van a ver un video, ¿ya? Entonces, ahí hay un video donde yo hago algunos ejemplos de movimientos en 2 dimensiones. Esos movimientos en 2 dimensiones que yo explicaré en esos videos es como que usted, por ejemplo, tuviera un cuerpo moviéndose, una partícula moviéndose sobre un plano, digamos el plano XY. Ese plano, por ejemplo, lo podría representar una mesa. Ya, usted tiene una mesa y esa mesa pues tiene un área, y el área que abarca, usted puede definir ejes. El largo podría ser X y el ancho de esa mesa podría ser el eje Y. Y hay una tercera dimensión que sería Z, ¿no? Pero Z pues sería el resto del espacio. En este caso, nosotros tendríamos que, por ejemplo, la gravedad estaría actuando en el eje Z de ese sistema. Entonces, si su movimiento se da sobre la mesa, la partícula no le importa que la gravedad esté actuando en Z, porque usted solo está analizando el movimiento en X y Y. ¿Ya? Eso va a quedar más claro cuando vean esos problemas que les voy a presentar a través de ese video. Ahora, esa temática yo la enseño porque, bueno, como les digo, es bueno no quedarse solo con lo que evalúa en el examen. O sea, uno no basta con, esto viene en el examen, lo que no viene en el examen no me importa. No puede quedarse con eso, ¿ya? Porque entonces el conocimiento que está adquiriendo no es integral, ¿ya? Yo lo enseño siempre por eso. Pero no se evalúa en el examen. Lo que sí se evalúa en el examen, y es en lo cual voy a profundizar el día de hoy, es un caso particular de cinemática en 2 dimensiones, que es la parte de movimiento de proyectiles. Ok, entonces hablemos un poquito acerca de ese movimiento de proyectiles, el cual es otro caso particular de la aceleración constante, pero ahora llevado en 2 dimensiones. O sea, hasta ahora hemos estudiado aceleración constante en una dimensión, hemos estudiado aceleración variable en una dimensión. En el video vamos a estudiar aceleración variable en 2 dimensiones. Y en este movimiento de proyectiles vamos a estudiar aceleración constante en 2 dimensiones. Un caso particular de aceleración constante, que es uno en el cual la aceleración en X es 0 y la gravedad corresponde a la aceleración en Y. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las componentes de ese vector aceleración que describe el movimiento de proyectiles. Entonces, las especificaciones que se mencionan a continuación de eso, pues tienen que ver propiamente con la interpretación física de ese vector. Bueno, aquí pues destacar que son unidades de metros por segundo al cuadrado, pero bueno. Entonces, uno es que la aceleración vertical es constante, la de la gravedad. ¿Ya? O sea, un movimiento de proyectiles es cuando usted lanza, por ejemplo, algo hacia arriba, entonces va a ejecutar una parábola, ¿verdad? La forma de lo que usted lance, de la trayectoria del objeto que usted lance hacia arriba con una velocidad y un ángulo de inclinación, eso de ahí se le conoce como un movimiento de proyectil, ¿ya? Y en ese movimiento la aceleración vertical es constante y va hacia abajo. La aceleración horizontal también sería constante, pero en este caso la constante sería igual a 0. Por lo que el movimiento horizontal se da a velocidad constante. Ya sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad. Si usted tiene que la aceleración es 0, significa que la velocidad es constante, porque la única forma en que algo tiene una derivada de 0 es que esté derivando una constante. Y lo otro es que los efectos por resistencia del aire, así como para caída libre, ¿ya? En la caída libre nosotros no considerábamos efectos resistivos de ningún tipo, ¿ya? Igual lo hacemos en movimiento de proyectiles. Entonces, todo efecto asociado a la resistencia del aire y a la curvatura y rotación de la Tierra son efectos que no se consideran en este movimiento. Los que estudian física, eso sí, lo van a tener que ver en mecánica
y pues lo que va a tener que hacer es resolver una serie de ecuaciones diferenciales por ahí. O sea, en vez de quedarle un sistema de ecuaciones lineales o de ecuaciones cuadráticas, o lo que sea, le va a quedar un sistema de ecuaciones diferenciales. Pero bueno, al final ahí uno le enseña la metodología para eso. Al final se da cuenta que tampoco es nada del otro mundo. Y entonces resuelve. Bueno, entonces esas son algunas características del movimiento de proyectiles. Sí sería bueno que tomen nota de esta figura, en donde se explica cómo se da un movimiento de proyectiles simétrico, así como ese que ustedes están viendo en este momento. ¿Ya? Entonces tomen nota de la figura. Ahora, antes de tomar nota de la figura, quiero que presten atención un momento a las explicaciones que voy a dar acerca de ese movimiento, que básicamente son las mismas que están ahí escritas, ¿no? Entonces, su punto de partida del movimiento de proyectiles es este. Usted lanza el objeto hacia arriba con un ángulo de inclinación alfa sub 0. Entonces, ya sabemos que a ese objeto que usted lance le va a corresponder un vector de velocidad inicial, ¿ya? Que es ese v sub 0 que tenemos ahí, el cual usted perfectamente puede descomponer en términos de un v o x, y ahí faltó, y tiene que ir un v o y. Un v o y como ese que tenemos ahí, ¿sí? Luego el objeto va a ir subiendo, siguiendo la línea de la trayectoria, y lo que va a suceder es que en un punto superior, a un punto de mayor altura, usted va a registrar un vector de velocidad v1 a un ángulo alfa respecto de la dirección de la trayectoria, porque ya sabemos que el vector velocidad instantánea es un vector que es tangente a la trayectoria en todo momento, ¿sí? Noten algo interesante, en parte obvio. El vector v1y es más chiquito que el vector, bueno, que la componente v sub 0y. La componente v1y es más pequeña que la componente v sub 0y. ¿Por qué esto es así? ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué v1y es más chiquito que v o y o v0y? Porque conforme el cuerpo o la partícula va subiendo, va desacelerando para llegar a su punto de altitud máxima luego de crecer. Ajá, ¿qué es lo que causa que decrezca la velocidad hasta llegar a la altura máxima? Fuerza La de gravedad. gravedad. La gravedad, ¿verdad? Y Muy el bien. peso. Sí, el peso. Ahorita sí es cierto, de nuevo hago la aclaración de que sí, es cierto lo que usted dice del peso, pero lo vamos a dejar solo en gravedad porque el peso es una fuerza. Entonces fuerza lo vamos a ver más adelante. Pero sí, de momento pues manejémoslo como que solo es la gravedad. Entonces, claro, la gravedad, que es la aceleración a la cual nos sometemos todos en el planeta Tierra, por ejemplo, hace que cualquier objeto que usted lance hacia arriba decrezca su velocidad a medida que va subiendo, hasta llegar a un punto en el cual la velocidad en y es cero, que es este de aquí, por ejemplo. Ahora, noten algo interesante que hemos despreciado por los momentos, x. Vea que la velocidad v o x es igual en tamaño que v1x, igual en tamaño que v2, donde v2 pues todo va en x porque no hay más velocidad en y porque ya subió lo más alto posible. v3 y así, todas tienen la misma magnitud, todas miden lo mismo, ¿ya? Y eso tiene que ver con la condición de que estamos asumiendo que la aceleración horizontal es cero, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad horizontal es constante en todo punto de la trayectoria. La velocidad vertical va cambiando por la gravedad, pero la horizontal no, ¿ya? Y pues eso es lo que se describe acá abajo. Entonces, usted describe ese sistema moviéndose horizontalmente a velocidad constante. Y verticalmente lo describe por medio de esto de acá, ¿ya? Bueno, llega al punto más alto, la velocidad en y es cero, tal como se dice aquí, pero le dicen que su aceleración vertical es g, y tiene sentido, ¿no? O sea, si no fuera g la aceleración vertical en ese punto, entonces tendríamos que en realidad ese objeto seguiría subiendo perpetuamente y jamás ejecutaría un movimiento de proyectil, ¿ya? Entonces, no es tienen que tomar en cuenta que en ese punto de máxima altitud la aceleración es la de la gravedad. En todo punto de la trayectoria, usted tiene la aceleración de la gravedad actuando sobre la partícula que está analizando, ¿ya? Luego, pues, tiene que ser así para que luego empiece a caer, vaya recorriendo todos estos puntos y así pues vamos teniendo eso, ¿no? Vean que ahora el vector empieza a crecer para abajo. Ahora, a la misma altura, porque vean que ambos están a la misma altura, el vector v3y mide lo mismo que el vector v1y, ¿ya? Y esto es consistente un poquito con lo que hemos visto de movimiento en caída libre, ¿ya? Entonces, v1y va a ser igual a v3y. Y v3x pues es constante desde el principio.
Tenemos nuestro vector B3, que es tangente de la trayectoria, y así. Y hasta llegar al punto 4, ¿verdad? Entonces acá usted perfectamente puede dibujar un vector B4, donde B4X tendría que medir lo mismo que B3X, y en este caso B4Y pues va a ser un vector distinto de 0, tal como hemos venido viendo, ¿no? En el sentido de que no podemos decir de un solo, la velocidad al llegar al suelo es 0, sino que siempre hablamos del contexto de lo que sucede justo antes, ¿ya? Y si vemos que hay simetría entre estos dos puntos, tiene sentido también que haya simetría entre estos dos, por lo tanto ese ángulo alfa sub 0 lo puedo medir acá también, ¿ya? Ok. Y pues ese sería el movimiento de proyectiles. Ahora, más importante aún es notar lo que sucede abajo y al lado derecho de esa gráfica. Entonces me dice, usted puede analizar horizontalmente el movimiento de proyectil con un movimiento a velocidad constante. O sea, puede usar ecuación de movimiento rectilíneo uniforme para describir el movimiento en X. Y para describir el movimiento en Y, usted tiene verticalmente, el movimiento se encuentra en aceleración constante. O sea que perfectamente puede usar ecuaciones de caída libre para poder describir ese movimiento, ¿ya? Que es justo lo que vamos a hacer en este momento una vez copien esto. Entonces yo puedo describir el movimiento de proyectiles por medio de esas dos expresiones vectoriales. Y yo sé que puedo descomponer eso, ¿ya? Entonces, al descomponer, me quedaría esto de acá, me quedaría un Bx igual a un Box más AXT, un By igual a Boy más AYT, un X igual a X sub 0 más Boxt más un medio de AXT cuadrado, y lo mismo en Y. Ok. Luego lo que voy a hacer es, pues, aplicar las condiciones del movimiento, ¿no? Entonces, uno de ellos es que el movimiento en X es a velocidad constante. ¿Por qué? Porque la aceleración en X es 0, ¿ya? Entonces, mis ecuaciones van a cambiar un poco. Y pues al ser movimiento a velocidad constante, llegamos a las ecuaciones de Moreu, ¿no? Del movimiento rectilíneo uniforme para X. Entonces tenemos esa relación. Lo otro es que puedo analizar el vector velocidad inicial, ¿ya? O sea, si yo quisiera analizar el movimiento de proyectiles, podría verse, con solo ver el gráfico, podría verse como algo difícil, porque tendría que decir, bueno, tendría que analizar el movimiento en cada punto de la trayectoria y qué pereza. Pero no, no hace falta. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es analizar la parte inicial del movimiento. Voy a analizar el comportamiento que tiene el movimiento inicial, o sea, el comportamiento que tiene el vector velocidad inicial para ese tipo de movimiento. Entonces, para eso lo que voy a hacer es graficar el vector b sub 0. Sería algo como esto. Y yo ya sé que ese vector lo puedo escribir en términos de componentes, donde esta de acá sería lo que llamaríamos Box, y esta de acá sería Boy. Lo otro es que si nosotros observamos el comportamiento, el gráfico, tenemos que hay un ángulo de separación entre B sub 0 y el eje X, alfa sub 0, ¿ya? Entonces tenemos este ángulo de aquí, que es alfa sub 0. Entonces, ¿cuál es el sentido de analizar el comportamiento vectorial, que es lo que estamos haciendo ahorita de B sub 0? Pues es simplemente caracterizar esas componentes X y Y en términos del ángulo de inclinación con el cual usted hace el lanzamiento de un proyectil, ¿ya? ¿Por qué? Porque es más práctico hacerlo así, de hecho, en cierta manera. O sea, si usted mide el ángulo, puede determinar cada una de las componentes. Y si conoce la velocidad inicial, puede determinar mucha información, como nos vamos a dar cuenta a lo largo del desarrollo de estas ecuaciones. Entonces, nosotros tendríamos que Box, ¿a qué tendría que ser igual? Por cierto, vamos a llamar a todas estas ecuaciones de acá 1. Todo ese conjunto de ecuaciones vamos a llamarle el conjunto de ecuaciones 1.
Entonces, B o X, ¿a qué es igual en términos de la magnitud de B sub 0 y de la dirección? Algo que tiene que ver con seno, me imagino. Con el de B o X. Ujú. ¿Con seno o con coseno? O con coseno. Sería coseno. Sí, coseno. Sí, y eso sale del triángulo rectángulo, que cualquiera de los dos que forma ese conjunto de vectores. Entonces observemos. Entonces tenemos que esto de acá mide B sub 0, esto de acá mide B o Y, Fue lo que hice. esto de acá dice B o X. Ok, entonces tenemos, y esto de acá es alfa sub 0. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona B sub 0x, A sub 0 y B sub 0? El coseno de alfa. El coseno de alfa sub 0. Entonces, eso sería igual al lado adyacente, que es B o X, entre B sub 0. Por lo tanto, yo tendría que B sub 0x no es más que la magnitud del vector de velocidad inicial por el coseno del ángulo de lanzamiento inicial. Y de manera análoga, nosotros podemos obtener que B o Y es igual a B sub 0 por el seno de ese ángulo. Entonces, a esas ecuaciones de acá le vamos a llamar 2. Eso es por simple trigonometría, en este caso analizando componentes y magnitud y dirección. Entonces obtenemos esas relaciones. Y al reemplazarlas en las ecuaciones 1, entonces obtengo lo siguiente. Y entonces llegamos a comprobar que podemos describir ese movimiento que en principio parecía algo complejo porque lo componen muchos puntos y es un movimiento en dos dimensiones y todo eso, como simplemente analizar cada componente por aparte. Y entonces tendríamos una expresión para la velocidad en X, que es constante, una expresión para la posición en X, que parte del movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad es constante en X, y luego en Y, movimiento acelerado. Entonces, en cierta manera, incluso, como en Y tengo que el movimiento está acelerado, yo perfectamente puedo postular para Y otras expresiones, que son las que ya conocemos, como por ejemplo esta de acá. Y es igual a Y sub 0 más un medio de la velocidad inicial en Y, que es B sub 0 seno de alfa sub 0, más la velocidad en Y entre 2, por T. Esto está mal planteado. O bien también podría plantear BY cuadrado sería igual a B sub 0 cuadrado seno cuadrado de alfa sub 0 más 2 veces AY, Y menos Y sub 0. Entonces, la conclusión importante aquí es que yo puedo analizar ese movimiento de proyectiles, esto de acá, analizando componente por componente y conozco las mismas ecuaciones que habíamos determinado para movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya, o sea, es simplemente volver a usar lo mismo, pero para describir algo que se mueve en dos dimensiones. Bien, bien. Ok. Bueno, entonces tenemos esas 4 ecuaciones. ¿Ya? 4 ecuaciones pueden ser a veces 6. Al final estas que están en verde casi no se utilizan para movimiento de proyectiles. Más que todo utilizamos esas 4 y una más, que es la que vamos a deducir en este momento. Entonces, vea, tenemos expresiones de velocidad y de posición para poder describir ese movimiento. Pero si de repente en algún problema a usted no le dan el tiempo, usted tiene que de alguna manera arreglarlo para que no dependa del tiempo. Y pues para eso nosotros lo que vamos a hacer es la siguiente asunción. Y vamos a determinar una ecuación en el proceso, que es lo que se conoce como la ecuación de la trayectoria. Entonces, para obtener esta ecuación, voy a partir, para la redundancia, de que el punto de partida, bueno, aquí está mal planteado, sería
sería x sub 0 igual a 0, y sub 0 igual a 0. Así. Entonces tendríamos que, si x sub 0 es 0, tendríamos que x va a ser igual a b sub 0 coseno de alfa sub 0 por t. Y yo puedo despejar para t acá. Me quedaría que t va a ser igual a x entre b sub 0 coseno de alfa sub 0. A su vez, yo tendría que y va a ser igual a y sub 0, que es 0, más b sub 0 seno de alfa sub 0 por t, más un medio de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. Pero como yo ya obtuve del análisis del movimiento de x el tiempo, entonces eso lo puedo reemplazar en mi función y. Y nosotros tendríamos que, entonces, y va a ser igual a p sub 0 seno de alfa sub 0 por t, que es x entre b sub 0 coseno de alfa sub 0, más medio de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado, es decir, x cuadrado entre b sub 0, que es esto de acá. Entonces yo puedo simplificar esa expresión, vea que el b sub 0 es factor común acá y aquí. Y me quedaría seno entre coseno. ¿A qué es igual seno entre coseno? Tangente. Tangente. Entonces me quedaría tangente de alfa sub 0 como el coeficiente de x más lo que sería a y entre 2 por b sub 0 cuadrado, k sub 0 cuadrado, coseno cuadrado de alfa sub 0 multiplicado por x cuadrado. Y a esto de acá se le conoce como la ecuación de la trayectoria. Entonces, eso de ahí es la ecuación de la trayectoria. ¿Cuál es la ventaja de la ecuación de la trayectoria? No depende del tiempo. Y físicamente hablando, ¿qué es lo que describe la ecuación de la trayectoria? Lo que describe la ecuación de la trayectoria es la función o la forma que tiene la parábola que describe un movimiento en proyectiles. ¿Ya? Entonces, esa ecuación describe ese movimiento. Esa ecuación, por ejemplo, esa es la ecuación, por ejemplo, de esta parábola. Entonces, usted ya conoce que las parábolas tienen por ecuación general, por ejemplo, ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son coeficientes. ¿Ya? Esto de acá, pues, es lo mismo. Entonces, ahí tiene un coeficiente que es la tangente de alfa sub 0. El otro coeficiente sería la aceleración en y entre 2b sub 0 cuadrado coseno cuadrado de alfa sub 0. Entonces, lo que está obteniendo es la ecuación matemática de y en términos de x para la trayectoria. En cierta manera, a esto se le conoce como desparametrización. O sea, lo que hicimos es que una ecuación que está parametrizada, una trayectoria parametrizada, o sea, que depende de un parámetro, en este caso el parámetro es t, la hemos vuelto una ecuación que ya no depende del parámetro. Entonces la desparametrizamos porque ahora solo depende de y de x. Antes teníamos que x dependía del tiempo y que y dependía del tiempo. Aquí ya no, aquí y depende de x. Entonces desparametrizamos y obtenemos la ecuación como tal de la trayectoria, la forma de la parábola del movimiento de proyectiles que usted esté analizando. Eso es lo que obtenemos con esa relación. Ok. Entonces, contestando una pregunta en el chat preguntaban, la primera fórmula, la que reemplazó, no le hace falta sumarle una aceleración de x. Pregunta, ¿habría aceleración en x en este movimiento con lo que han visto hasta ahorita o no? La aceleración en x es 0. Exacto, por esa razón no le agregamos nada. Entonces, por la pregunta, contestando la pregunta. La velocidad en x es constante. ¿Ya? Esa de hecho es una de las premisas con las cuales este movimiento se da. Sin embargo, siempre se confunde. En el examen le ponen aceleración en x y por alguna razón ponen que la aceleración en x es la de la gravedad. No hagan eso, desde ya les digo. Eso es un cero seguro, ¿ya? De mi parte. En movimiento de proyectiles no hay aceleración en x, solo en y. Y en y, pues ahí sí cabe la de la gravedad. Pero en x no hay nada. Entonces, ojo, ¿verdad? Desde ya. Soldado avisado no pierde batalla. ¿Ya?
Entonces, con eso, pues terminamos la parte teórica de esto. No sé